Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Ya es miércoles 17 de septiembre. Un abrazo hasta London, Canadá. Está cumpliendo años Rafael Osorio, un sobrino, esperando en Dios volver a encontrarlo por estas tierras muy pronto. Hay un desarrollo que lleva Monseñor Romero sobre esta parábola llamada del hijo pródigo. Decíamos que había tres fases. Ayer dividía en dos partes esta situación del joven. Hay que poner el énfasis en un joven. La primera fase va muy contento porque tiene dinero. No valora lo que está dejando en la casa, deja el todo, decía Monseñor. Lleva dinero, va con una gran felicidad. Y después se encuentra con dos partes. Esa es la segunda fase: cuando tiene y cuando no tiene. Y hoy Monseñor nos va a analizar la infelicidad. Es una palabra que muchas veces nos lo decimos. Soy un infeliz. Tú eres un infeliz. ¿Qué infeliz o qué hombre más infeliz? Hoy Monseñor nos explica esa faceta de la infelicidad. Oigamos a Monseñor. Hermanos, el Evangelio es duro y ojalá no hubiéramos tenido la triste, amarga, agria experiencia de haber saboreado que las bellotas de los cerdos no llenan la felicidad del hombre. Jóvenes que me escuchan, no está allí la felicidad en la droga, en el aguardiente, en la prostitución, en el robo, en el crimen, en la violencia. No, son bellotas de cerdo. Jamás te vas a sentir satisfecho. Fíjense cómo hay una pobreza pecadora. La pobreza del hijo pródigo era fruto de su propia mala cabeza. Y cuando la iglesia se llama la iglesia de los pobres, no es porque esté consintiendo en esa pobreza pecadora. La iglesia se acerca al pecador pobre para decirle: conviértete, promuévete, no te adormezcas, tienes que comprender tu propia dignidad. Y esta misión de promoción que la iglesia está llevando a cabo también estorba, porque a muchos les conviene tener masas adormecidas, hombres que no despierten, gente conformista, satisfecha con las bellotas de los cerdos. La iglesia no está de acuerdo con esa pobreza pecadora. Sí quiere la pobreza, pero la pobreza digna, la pobreza que es fruto de una injusticia y que lucha por superarse, la pobreza digna del hogar de Nazaret. José y María eran pobres, pero qué pobreza más santa, qué pobreza más digna. Gracias a Dios tenemos pobres también de esta categoría entre nosotros, y desde esa categoría de pobres dignos, pobres santos, proclama Cristo:
bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed de justicia. Desde allí clama la Iglesia también siguiendo el ejemplo de Cristo, que es esa pobreza la que va a salvar al mundo, porque ricos y pobres tienen que hacerse pobres desde la pobreza evangélica, no desde la pobreza que es fruto del desorden y del vicio, sino desde la pobreza que es desprendimiento, que es esperarlo todo de Dios, que es voltearle la espalda al becerro de oro para adorar al único Dios, que es compartir la felicidad de tener con todos los que no tienen, que es la alegría de amar. Aquel pobre pecador, en la profundidad de su miseria, siente el reclamo del amor. Hay el sentido de la felicidad. ¿Y qué es lo que produce felicidad? ¿Qué es lo que quita la felicidad? ¿La pobreza es infelicidad? Es que yo puedo compartir con ustedes el tema de la pobreza, como Monseñor la llama ahorita, pobreza santa o santa pobreza, porque tengo la experiencia del voto de pobreza, en este caso de la Congregación de la Misión o Misioneros Paulinos. Pero igual cualquier religioso, religiosa y muchos laicos y laicas también tienen la experiencia de la pobreza como voto. Voy a comenzar con el voto de la pobreza. Yo me comprometo en una etapa de mi vida por un año a vivir en pobreza, castidad, obediencia, más en el caso de la congregación, estabilidad. 4 votos. La pobreza entendida así es que jamás, de los jamases, mi carrera sacerdotal va a consistir en acumular bienes. Se distingue cuando a un sacerdote, a un seminarista cualquiera, que ya tiene voto de pobreza, aunque sea por un año, o ya lo tenga perpetuo cuando lo hace para toda la vida, y llega una persona con cariño y le da un billete. Esto es para usted, hermano. Esto es para usted, padre. Cuando me dicen es para usted, entonces estamos claros que ese dinero es mío, para lo que yo quiera usarlo. Pero voy a una misa y me dan un sobre, pues así pasa muchas veces, por la intención, porque quieren apoyarlo, ese sobre, yo lo tomo y lo entrego a la persona indicada, en este caso, a mi superior o al ecónomo de la casa. El ecónomo lleva un libro donde dice Mauricio me dio un sobre con, y dice la cantidad. Yo a veces ni sé qué es lo que hay en el sobre, pero el ecónomo tiene esa tarea, guarda el sobre y le pone ahí, este sobre venía con tanto, y eso se archiva. Algún día yo tengo una necesidad, ahí hay un fondo que me dieron a mí, que le dieron a otro, ese es el fondo. Así se vive el voto de pobreza cuando se lleva muy bien. Yo sé que usted tiene alguna experiencia y conoce personas, sacerdotes, religiosas, que entran a la carrera eclesiástica y cuando sienten tienen carro a nombre de él, una casa a nombre de él, 1, 2, 3, 5 casas a nombre de él, y ahí se convierte en un verdadero problema y falta de testimonio. Este es un voto de pobreza. Soy yo el que elijo ser pobre. En el mundo social, el mundo común y corriente, sin ser consagrados religiosos, hay personas
que aunque tengan la oportunidad de acumular, siempre están optando por ser pobres. No les interesa, pueden ser, pero no quieren. Ya por la capacidad, usted puede irse a trabajar, prefiero quedarme aquí. Pero fíjese que prefiero quedarme aquí. Esta es una pobreza optada. Yo decido. Claro que podría hacer más dinero estando allá, pero prefiero quedarme aquí. Es el caso que me instruía el doctor Jorge Yamatei, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de aquellos años, antes de los llamados magníficos. Él me decía, el problema del país es que el 87% de los hogares son disfuncionales. Son hogares sin papá y mamá. A veces son hogares solo con mamá. Algunos, aunque sean pocos, solo con papá. Otros ni papá ni mamá, sino la abuela, el tío. Hogares disfuncionales. Y por eso, cuando hay un hogar disfuncional, los hijos no tienen la ternura ni el rigor de sus papás y pueden hacer cualquier cosa porque el tío, porque el abuelo no logran. Y papá y mamá es que se fueron para Estados Unidos y de allá mandan remesas. Hogar disfuncional. Pero otros dicen, no importa que ganemos poco, pero vamos a estar unidos con los hijos. Aunque solo sea un hijo, pero vamos a estar aquí en familia. Y vamos a desayunar juntos, vamos a almorzar en el trabajo, pero vamos a cenar juntos. Y vamos a ir a traer al niño al colegio, lo vamos a ir a dejar, vamos a estar pendientes a las reuniones de la escuela. Son hogares funcionales. Pero hay personas que por necesidad optan por irse a buscar el dinero en otros lados y abandonan a sus hijos. Y hay la pobreza más terrible, que es la pobreza impuesta. Yo soy el contratador, así sea gobierno o sea empresa. Este cargo da para pagarte 1,000, te voy a pagar 300, me quedo con 700. Esto funciona y hay venta de empleos. Yo te consigo trabajo y me das el diezmo. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Existe. Yo te consigo trabajo, pero vas a diezmar. Y esa es una empresa. Yo te doy trabajo, pero si haces el doble de lo que podrías hacer, o sea, es como que si tenga 2 empleados, pero lo vas a hacer solo tú. Es una pobreza impuesta. Esta pobre persona, cuando llega a su casa, ¿qué ganas va a tener de hablar con sus hijos? Esa es una pobreza impuesta. Y la existe. Antes era más severa la pobreza de la explotación. Esta que le dan doble trabajo y lo hace una sola persona. Voy a concluir porque Monseñor Romero es muy severo en este análisis que está haciendo. Hay pobreza querida, pero fruto de la pereza, del descuido, de la holgazanería. La hay. Hay pobres que viven pobres porque no se dejan promover. Fíjate que va a haber un curso, nada. Fíjate que hay un trabajo ahí, nada. Fíjate que entonces nunca salen a la rebuja, como decimos aquí en el país. No quieren, ni se forman, ni estudian, abandonan la escuela, no quieren y no quieren. Y al final tienen hijos, no tienen la capacidad de mantenerlos, dejan a la muchacha tampoco está preparada. Ese tipo de pobreza también existe y esas pobrezas no son santas. La pobreza santa es la querida. Por eso nuestros sistemas sociales, sobre todo el capitalista,
es una verdadera fábrica de pobres. Por su sistema, por el egoísmo, por poner todo en función del capital, no buscan la promoción de las personas. Yo conozco experiencias, gracias a Dios, en medio del capitalismo, que los gerentes, los jefes, a veces los dueños, pasan observando a los trabajadores, y al que le ven madera, parece que sí, a veces hasta lo mandan al extranjero a especializarse, y cuando regresan le ponen 5 veces más el sueldo. Qué belleza cuando existen empresas de este tipo, propietarios de este tipo. Le ven a la persona, esta persona es capaz, y lo envían a formarse, le pagan los estudios, y cuando regresa, mira, ya venís con un título, tu cargo es este, hoy vas a ser jefe de 40, de 20, y el sueldo es 5 veces más. Esto es una bendición. Pero ordinariamente vivimos en una fábrica de pobres. Entre la fábrica de pobres están los que venden la droga, están los que venden los licores, los cigarros. La gente cree que ahí está la felicidad. Ayer cuando bajaba del microbús en Salvador del Mundo vi 3 muchachas, calculo yo 16 años. Las 3 estaban con un cigarro en sus manos, iba de fumar, no electrónico, cigarro. Me pregunto, y vestidas, pues sí, ya se imagina usted. No sé si sus papás también son fumadores, pero Monseñor dice, ahí no está la felicidad. El vicio, la droga, todo lo que usted quiera ponerle, Monseñor dice, son bellotas de cerdo. Esto no da la felicidad. Vamos a seguir escuchando a Monseñor en esta homilía del 11 de septiembre de 1977. Hay algo curioso en la lectura que vamos a tener ahora. 1 Timoteo, capítulo 3, 14 al 16. Dice lo siguiente. Querido hijo, aunque espero ir a verte pronto, te escribo estas cosas por si me atraso. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En efecto, es realmente grande el misterio de la fe. Él se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto que estamos leyendo lo podemos dividir en 3 segmentos. Esto que yo voy a hacer ahora es fruto del estudio que se hace de los textos. Es que como hemos estudiado ya la Reforma protestante, la Reforma de Martín Lutero, Martín enseñó a estudiar la Sagrada Escritura, cada uno, ahí, interprétela así, como pueda. Nosotros en la Iglesia Católica no tenemos permiso de hacer eso. Cuando leemos un texto, les he dicho, estudiamos su contexto, estudiamos su pretexto. Después hablamos de lo que ese texto dice, pero no solo porque el texto dice. Vamos a la primera parte. Pablo llama hijo a Timoteo. Se cree que Timoteo era un joven. Aquí hay una gran diferencia. Timoteo un joven y Timoteo fue circuncidado por Pablo. En Pablo no entró en la cabeza que ya la circuncisión
era del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, según la decisión de los apóstoles, cuando se hizo el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, la circuncisión no es obligación cristiana. No necesitamos circuncidar a nadie. Pablo circuncidó a Timoteo. Timoteo, en todo caso, según los estudios, es un joven. Aquí hay una diferencia, les decía. Porque las comunidades paulinas pueden poner al frente de un grupo a un joven. Las comunidades apostólicas, las comunidades fundadas por los apóstoles, son dirigidas, acompañadas por el más anciano de la comunidad. Por eso la palabra presbítero significa anciano. O sea, un sacerdote es el anciano de la comunidad. O sea, en aquel tiempo era un anciano en edad. Hoy el presbítero es un anciano por título, por estudio, por consagración. El sacerdote se llama presbítero, es un anciano. Las comunidades paulinas, las de San Pablo, podían tener jóvenes dirigiendo la comunidad. Las comunidades fundadas por los apóstoles, las apostólicas, tienen ancianos. Primera situación que debemos anunciar. Segundo, el tema de la iglesia. Pablo no tenía ese concepto de iglesia como una sola, sino múltiples iglesias. La iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Galacia, etc. Son iglesias. Tener conciencia de una sola iglesia, esta ya es una influencia de las comunidades apostólicas. No es que Pedro tuvo sus comunidades, Santiago sus comunidades, Felipe sus comunidades. No. Hay una sola iglesia. Si no, Felipe hubiera dicho al etíope, cuando llegues a tu casa, imagínense, cuando llegues a Etiopía, hasta el África, cuando llegues, haz tu iglesia. No fue esta la actitud de Felipe. Felipe le explicó. Y no le dijo, mira, y no me podría circuncidar aquí. No. Y no me puedo bautizar. Claro, aquí hay agua. Y Felipe lo bautizó. Pablo no. Pablo lo circuncidó a Timoteo. Felipe y los apóstoles tienen la conciencia de una sola iglesia. Esta carta no es de San Pablo. Aquí ya tiene la influencia de las comunidades apostólicas, que cuando venga el libro de Rodolfo Cardenal, ojalá, padre Rodolfo, apúrese con el libro de Historia de la Iglesia, él seguramente nos va a explicar estos detalles de las primeras comunidades, que son las paulinas, y las comunidades apostólicas, y cómo se fue estructurando de esas pequeñas comunidades hasta formar la conciencia de una sola iglesia. Yo espero que pronto el padre Rodolfo Cardenal nos regale el libro de Historia de la Iglesia, y ahí tengamos todos los elementos, tanto para esto de las comunidades paulinas y las comunidades apostólicas, como también los datos verdaderos, así estudiados como un historiador, porque para mí Rodolfo Cardenal es el historiador por eminencia aquí en el país, y estoy esperando que él saque ese libro, porque ahí vamos a tener la verdad de un historiador. Yo solamente hago mis esfuerzos, no tengo manuscritos de padre Rodolfo, por eso cito a otros autores, como hoy en la Reforma cité a el doctor Manuel Fraijó, sí, porque me gustó el análisis, y yo desecho aquel y desecho este, y me quedo con el que creo yo que está más cercano a lo que yo concibo. Y por eso en esta Historia de la Iglesia, la quinta fase, cité a Manuel Fraijó. Después vamos a citar a Rodolfo Cardenal. Ahorita cito a Antonio Piñero, al doctor Mario Sabán, a Pablo Richard, y ahora al doctor Mario Fraijó. Comunidad apostólica y comunidad paulina no se parecen.
Este pone jóvenes. La comunidad apostólica pone presbíteros, ancianos. La iglesia en Pablo es local. Una iglesia aquí, otra iglesia allá, otra iglesia. La comunidad apostólica forma una sola iglesia. Valor fundamental, la unidad de la iglesia, no la dispersión, que fue la especialidad de Martín Lutero. Que cada quien haga su iglesia, hombre. Y el jefe de la iglesia va a ser el príncipe local. Este es Martín Lutero. No valoró la unidad. Y la tercera parte es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar? En este caso de la primera carta a Timoteo, ya no queda la imagen del Mesías que entendió Pablo. Dice, en efecto, es realmente grande el misterio de la fe. Él se manifestó en la carne. Jesús fue justificado en el Espíritu. Jesús contemplado por los ángeles. Jesús proclamado a los paganos. Jesús creído en el mundo. Jesús y elevado a la gloria. Esta no puede ser palabra de Pablo. Pablo no tiene esa conciencia de el Jesús glorificado. No, la idea de Pablo es: Jesús es el Mesías judío, el que viene a restablecer las 12 tribus de Israel, Mesías judío. Lo mataron, Dios lo resucitó y nos lo va a mandar de nuevo para darnos la nueva ley. No existe la figura en Pablo que Jesús sea glorificado y que sea el mismo Dios. Esto es lo que está diciendo la primera carta a Timoteo. Por eso cuando usted lea las 7 cartas originales de Pablo, ahí se da cuenta cómo concibe a Jesús Pablo. No es esta la concepción. Esta es la concepción de la comunidad apostólica con el correr del tiempo. Vamos a Lucas capítulo 7, un texto creo yo bien sencillo, fácil. Lucas 7, 31 al 35 dice lo siguiente. Dijo el Señor: ¿con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Texto bien fácil si lo analizamos desde la propiedad que tiene Lucas. Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo conmigo. No es lo mismo alguien que ya aceptó ser de la comunidad de Jesús a alguien que no ha entrado a ser parte de la comunidad de Jesús. Evangelio de Lucas. Si fuera Mateo diría: alguien es pueblo de Dios y alguien no es pueblo de Dios. No, aquí no existe el concepto de pueblo de Dios. Comunidad. Les tocamos la flauta y no bailaron. Les cantamos música fúnebre y no lloraron. Porque vino Juan y dijeron, y viene Jesús y dicen. Víctor Jara a esta gente le llama ni chicha ni limonada. No son una cosa
ni son otra. No son de la comunidad y por lo tanto no tienen nada que opinar. Sencillo. Cuando estamos en la comunidad, si hay que reír, reímos. Si hay que llorar, lloramos. Pero somos parte de la comunidad. Ayer, uno de los videos, un sacerdote, creo colombiano, explicaba la diferencia entre una lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no sean los evangelios. En la misa se dice, al terminar de leer, palabra de Dios, porque es la palabra de Dios Padre, palabra de Dios. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no sean los 4 evangelios. Pero cuando leemos el evangelio, el sacerdote o el diácono que ha leído, el obispo que ha leído, dice palabra del Señor, y contestamos, gloria y honor a ti, Señor Jesús, porque es la palabra de Jesús. Hoy estamos escuchando no la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. ¿Con quién puedo comparar a esta generación? Estos que no están en la comunidad, ¿con quién los puedo comparar? Los que están en la comunidad están claros. En Marcos no hay comunidad. Tanto que los 12 en Marcos quedan como unos verdaderos inútiles. No logran captar, tienen en la mano, en los ojos, tienen ahí cerca al Hijo de Dios y nadie se da cuenta. Solo un centurión reconoce verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Aquí en Lucas, texto fácil les decía, distinguimos quién es de la comunidad y quién no es de la comunidad. Los que dicen, este es un glotón, aquel estaba loco, no son de la comunidad. Se distingue. Hay una gran diferencia. Creo que para usted y para mí es un orgullo ser parte de la comunidad de la que nos está hablando Lucas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.